pretendo en este breve tiempo es completar quizás tres objetivos. Primero, brindarles unos insumos de análisis de política económica, o lo que se conoce como PEA. Los politólogos utilizamos mucho el PEA para generar obviamente un análisis macro desde arriba, como un balcón, pero también desde abajo, desde los espacios más micros, para entender obviamente los desafíos y las oportunidades en materias complejas como son o como es la gobernabilidad democrática. Luego quisiera reflexionar sobre el rol de la ciudadanía en los temas de transparencia y rendición de cuentas, porque este es un tema que es muy importante y genera hasta cierto punto la legitimidad a los procesos de gobernabilidad democrática. Y finalmente les voy a ofrecer unos insumos básicos para entender dónde y cómo se ubica la auditoría social como una herramienta de participación ciudadana para fortalecer no solo la gobernabilidad democrática, sino la transparencia y la rendición de cuentas. Es muy importante entender, y a los politólogos nos encanta mirar primero hacia atrás para entender básicamente lo que está pasando. Estamos en un momento muy interesante de la evolución de la gobernabilidad democrática en todo el mundo. Estamos saliendo de la evolución de un Estado meramente tradicional, muy verticalizado, muy centralizado, bastante cerrado y opaco. Y estamos avanzando hacia un Estado más moderno, un Estado más abierto, un Estado más participativo, más horizontal, más descentralizado. Luego tenemos nuevos espacios de decisiones, nuevos espacios de conversaciones y diálogo. La globalización, nos guste o no nos guste, es parte básicamente de esa nueva dimensionalidad, pero también hay oportunidades en lo local, en lo micro. A mí en particular me gusta juntar los dos conceptos y hablar de la glocalización, lo global y lo local, porque no podemos básicamente desarticular los dos espacios donde hay tanto desafíos como oportunidades. Lo que les decía anteriormente, no podemos negar que desde hace más o menos 3 décadas, el desarrollo humano, que es un indicador que está promovido por Naciones Unidas, que está basado no solamente en factores económicos, sino sociales, y se mide del 0 al 1 o del 0 al 100, como pueden ver en este cuadro, en todas las regiones básicamente ha habido un progreso. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, hemos aprendido que para sostener y seguir expandiendo el desarrollo humano, no solamente necesitamos la parte superior de este cuadro, es decir, no solamente necesitamos mejorar las expectativas de vida, esperanza de vida, no solamente necesitamos conocimiento, no solamente necesitamos de una u otra forma un nivel de vida digno, que son las condiciones básicas para el desarrollo humano, pero dada la complejidad del contexto y lo que estamos afrontando, hoy en día necesitamos crear condiciones necesarias para un desarrollo humano mucho más expansivo. Y la base de eso es la gobernabilidad. Necesitamos más participación, necesitamos el manejo y gestión del medio ambiente de forma sostenible, necesitamos la seguridad humana y derechos humanos y definitivamente la promoción de más igualdad y justicia social. Tenemos también algunos objetivos interesantes a nivel global que cruzan temas de gobernabilidad y de auditoría social. Tiene que ver con temas de pobreza, de hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, que voy a hablar un poco más adelante, agua limpia y saneamiento, industria innovable e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles y la paz y justicia e instituciones sólidas. El indicador número 16 es el indicador de gobernabilidad en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay agendas, hay espacios, hay plataformas donde podemos obviamente introducir
temas de gobernabilidad local, no solamente en la agenda mundial, como son los objetivos de desarrollo sostenible, sino en las agendas de políticas públicas nacionales y, por qué no decir, en las agendas de políticas públicas locales. Entonces, nos encontramos en un momento básicamente de cambio en la gobernabilidad, lo que los politólogos también hemos llamado el nuevo normal. Y ese nuevo normal tiene tres características principales. Primero, los procesos son más intensos, precisamente porque hay más expectativa de cambio, la gente quiere cambio más velozmente. Y por otro lado, hay mucha incertidumbre y volatilidad y, esto es importante, hay una tendencia a la urbanización. Y América Latina es la región donde está creciendo a niveles mucho más altos y muy pronto va a ser, y si ya no es, la región más urbana del mundo. ¿Qué implica eso? Que de una u otra forma las ciudades y los gobiernos locales van a tener básicamente más presiones que nunca, porque ahí la gente va a demandar sus servicios y la transparencia y la rendición de cuentas. Otro aspecto del nuevo normal es la creciente complejidad de todos los procesos, que está basada en una interacción no solamente de una multiplicidad de variables, sino de su interacción. Y estamos ante unas transiciones simultáneas, en todo sentido. Hay una transición demográfica. Hay sociedades en el mundo que están más viejas, es decir, tienen población mucho más adultas, pero hay poblaciones o hay comunidades que tienen poblaciones más jóvenes. Y en el medio hay una combinación, eso es lo que se llama una transición demográfica. En América Latina, entre paréntesis, es una de las regiones más jóvenes del mundo. Y finalmente, particularmente la transición demográfica que incluye tendencias migratorias o inmigratorias, está generando también la reformación de las comunidades políticas. Las comunidades políticas hoy en día son más heterogéneas que hace 50 o 100 años. Y eso implica que las instituciones políticas tienen que reflejar esa heterogeneidad. Y ahí está uno de los choques en los cuales hay lugares donde la gente quiere seguir siendo homogénea y hay lugares donde la gente básicamente apoya más la heterogeneidad. Y estamos en un momento obviamente de inflexión. En ese sentido, estamos ante una situación donde los bienes públicos están también siendo reformados. Bien públicos que antes eran básicos, como llámese educación, salud, hoy en día se ha multiplicado y tienen que tener esa capacidad de responder a estas transiciones y nuevas dimensiones. Los nuevos enfoques de gobernabilidad democrática, me parece importante resaltar el rol que tienen las autoridades locales en temas de gobernabilidad. Es un factor clave porque son ellos y ellas las que van a estar recibiendo mayores demandas de políticas públicas. Importante resaltar también las alianzas para la entrega de servicios. Está de moda de nuevo las famosas alianzas público-privadas, porque de lo que se trata es de generar eficiencia sin importar quién ofrece ese servicio básico. Y finalmente el tema de la inclusividad en el acceso de servicios y la toma de decisiones. En la medida en que la población comunitaria que recibe esos servicios se siente parte de ese proceso decisorio, es muy probable que ese servicio va a tener mucha más calidad y va a ser mucho más legítimo. Entonces, para resumir este cuadro macro, nos encontramos en un momento donde la democracia está bajo presión. Esto no lo digo yo, lo dice una de las principales organizaciones que trabaja el tema de gobernabilidad, que es IDEA Internacional. Y lo que ellos han hecho básicamente es un cuadro interesante. Este sí me parece un resumen bien importante para el trabajo de investigación académico. Nos encontramos en un momento en el cual la democracia está teniendo muchas presiones de distintos lugares. Presiones en transiciones después de conflictos, corrupción y captura de políticas públicas, inequidad,
migración y la crisis de representatividad. Todo esto ha creado aquella tendencia al retroceso de prácticas democráticas en todo el mundo. Sin embargo, IDEA tiene algunas propuestas macros que hay que explorarlas, hay que investigarlas, no son soluciones mágicas, que tiene que ver con transiciones inclusivas, transparencia e integridad, la inclusión económica, la inclusión social y política y la participación ciudadana, para entender que ahora tenemos un nuevo concepto, por primera vez quizás que está siendo promovido, que es la famosa resiliencia democrática. ¿Cómo hacemos que nuestras democracias no solamente crezcan, pero sean resilientes a este tipo de amenazas que estamos recibiendo? Las 4 Cs: pensamiento crítico, colaboración, creación y comunicación. ¿Qué implica? Implica nuevas formas de pensar, implica pensamiento crítico, implica toma de decisiones y, ¿por qué no decir que vamos aprendiendo a medida de que vamos implementando soluciones? ¿Qué tipo de herramientas? Hoy en día vivimos en sociedades con muchas herramientas que nos dan acceso a información. Otro elemento es el tema de trabajo. Lo individual básicamente ya no funciona. Y definitivamente hay elementos para prepararse para lo que viene en general a nivel personal. El concepto de ciudadanía. ¿Qué es lo que hace el concepto de ciudadanía? Y el tema de la responsabilidad personal y social. Todo esto está empaquetado hasta cierto punto en el tema de auditoría social. ¿Y por qué los jóvenes? Porque hay que apostar a los jóvenes, por una simple y sencilla razón. Primero, sabemos que los jóvenes son diversos, no solamente en lo social, pero en lo cultural, y esta es una base fundamental para impulsar el desarrollo humano. Lo otro es de que un desarrollo humano sostenible depende de la capacidad de los jóvenes para actuar y generar cambios. Recuerden que el ser joven no es una condición permanente. Recuerden que en algún momento el ciclo de vida continúa. Entonces, si los jóvenes participan y empiezan a construir democracias para hoy, pero también pensando en democracias del mañana. Estos son los 6 principales desafíos en este momento de la gobernabilidad democrática. Primero, revertir la creciente tendencia hacia el autoritarismo y democracia sin libertades. Segundo, confrontar la desigualdad. Tercero, hablar con evidencia, es decir, construir argumentos a través de información, datos y evidencia. Este es un concepto básico del gobierno abierto, que entre paréntesis, si no lo saben, Guatemala participa de una estrategia de gobierno abierto. Un cuarto sería la transición del individualismo como principal actor económico y político hacia lo colectivo y las comunidades. Ese me parece otro reto importante. El tema de resiliencia comunitaria, que ya hemos hablado, y finalmente este tema que les voy a mostrar un par de cositas adicionales, que es cómo promover y expandir voz y agencia, y aquí entra básicamente el tema de auditoría social. Entonces, auditoría social, ¿por qué, qué y a quién? Y con esto ya voy a ir finalizando. Veamos un cuadro interesante que nos permite ver una primera fotografía de algo que está vinculado a la auditoría social, pero que no es todo, que es el tema de la corrupción. Aquí hay un primer cuadro que no tiene sentido, ¿sí? Si bien hay una alta percepción de corrupción, al mismo tiempo hay también altos niveles de tolerancia hacia la corrupción. En un mundo ideal, si la percepción es alta, la tolerancia debería ser baja, o viceversa. Entonces, esta es una primera fotografía. Sin embargo, la gente en todos los países se fija más en los escándalos que en la parte más micro de los momentos de corrupción. Quiero mostrarles otro cuadrito
que es la victimización en Guatemala, de acuerdo al mismo estudio, donde muestra básicamente temas mucho más cercanos a nosotros. Estos son digamos, los sitios, los sectores donde se solicita mordida o soborno, y lo que hay que medir es solamente el porcentaje, pero también hay 25% de la población en Guatemala que dice que en algún momento ha sido víctima de actos de corrupción. Y este es otro estudio que hace Transparencia Internacional, donde no solamente compara sectores, pero compara países. Entonces, aquí están los servicios: escuela, hospital, documento de identidad, servicios públicos, ahí están los países, y los círculos anaranjados y amarillos muestran, no lo ven acá, pero el porcentaje. El grande rojo obviamente es que 50% de la población dicen que han sido sobornados, y esto es en Honduras, por ejemplo. Entonces, es otra métrica. Recuerden, uno de los desafíos es tener métricas y evidencia para construir, obviamente, políticas públicas y respuestas. ¿Qué creen que muestra este cuadro? Es un cuadro que muestra una cierta ascendencia. Este es el número de medidas anticorrupción adoptadas por países latinoamericanos desde 1990. Primera tesis o hipótesis: el problema no es leyes o normas, es quizás la ejecución y el cumplimiento de ellos. ¿Qué creen que muestra este cuadro? Desde el BID 2017, Guatemala aparece en primer lugar con algo que es 5,000. Bahamas aparece con algo que es 366. ¿Qué creen que es esto? Es el número de trámites gestionado por el gobierno central. Ahora, otra hipótesis: se podría decir que cuanto más centralizado están los trámites, hay más oportunidades para corrupción. O sea, lo dejo como hipótesis. Una de las cosas que es importante distinguir a nivel conceptual es la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas. La transparencia puede ser un indicador, puede ser una actividad, puede ser una herramienta, puede ser un proceso, puede ser un valor ético. En cambio, la rendición de cuentas es algo mucho más específico, que es una obligación que tienen los que ostentan el poder y los servidores públicos para ser responsables de las cosas que hacen y dicen. Esa es la rendición de cuenta, que en inglés es una palabra inclusive mucho más potente, que es el accountability. Entonces, puede haber transparencia sin rendición de cuentas y puede haber rendición de cuentas sin transparencia. Lo que queremos idealmente es que exista los dos. La transparencia facilita la rendición de cuentas y la transparencia garantiza la rendición de cuentas y inicia el camino realmente a la accountability. Ahora, en una sociedad cualquiera, si falta transparencia y rendición de cuentas, hay evidencia que demuestra que esa falta de transparencia y rendición de cuentas es un foco potencial de abuso al poder, que también promueve la discrecionalidad, las decisiones discrecionales. Yo tengo el poder y por ende yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer y sé qué es lo mejor para ustedes. Ofrece muchas oportunidades para la corrupción porque no hay ni transparencia, no hay ni rendición de cuentas, ¿verdad? Y si a todo lo anterior, en el ejercicio del poder no hay contrapesos, si el Congreso no le hace contrapeso al presidente, si el sistema de justicia no le hace contrapeso al presidente, entonces esto se convierte en algo un poco más sistémico. Si la gente que hace corrupción cree que no va a haber consecuencias, entonces estamos en serios problemas, porque la van a seguir haciendo hasta que alguien básicamente le exija que no lo haga. Una cultura generalizada de rendición de cuentas, eso tiene que vivir con nosotros. Nosotros tenemos que realmente luchar por ser accountable, por rendir cuentas. Y finalmente, si no hay consecuencias o sanciones para castigar, entonces se van a salir con la suya. Entonces, aquí hay una propuesta del gobierno abierto, básicamente algunas preguntas. Transparencia no solamente y rendición de cuentas es tema de oferta de gobierno, pero también es tema de demanda de la ciudadanía.
Estas son algunas preguntas que tienen que ver con cuánta transparencia, digamos, el gobierno la da activamente, pero también cuánto demanda la ciudadanía. He aquí el cuadrito que quería básicamente mostrarles, que es bien interesante. La participación es la base de la transmisión de información, pero al mismo tiempo es la que le da voz a la comunidad y sociedad para exigir control y cumplimiento y la capacidad de respuesta, que en inglés también tiene una palabra bastante potente que es answerability, de answer, de respuesta, la capacidad de responder. Si no hay participación, no puede haber transmisión de información, por ende no hay voz, no va a haber control y no va a haber respuesta. Pero hay una premisa en la participación. La participación de hoy requiere capacidades, el desarrollo de capacidades. Y ahí llega obviamente el tema de la auditoría social. Entonces, la auditoría social es interesante, es un elemento y un concepto que nace del sector privado, interesantemente. No es del sector público y ha sido transferido al sector público. Y es una forma de participación ciudadana, no es un fin, es un medio, es un proceso. Entonces, ¿para qué auditoría social? Es para monitorear básicamente procesos de gobernanza democrática, responder a la demanda ciudadana, asegura el control, particularmente los recursos públicos, promueve respeto mutuo. En sí, la auditoría social es considerada también un medio de mediación de conflicto hasta cierto punto. Ofrece un flujo constante de información y es un mecanismo para que los ciudadanos participen de los procesos decisorios. Entonces, es parte de lo que en la literatura se llama rendición de cuentas horizontal y vertical, donde trabajan gobierno, sociedad civil juntos, los entes de control del Estado. Genera control y contrapesos, es un mecanismo de control social y fortalece la capacidad de políticas públicas como una respuesta a las necesidades, obviamente, de la gente. Este era el cuadrito que les decía, yo no entiendo gobernabilidad si no entiendo las dos caras de la moneda. Cada uno tiene sus acciones específicas, por ejemplo, sociedad civil vigila, monitorea y verifica, gobierno transparente, rinde cuentas y genera políticas anticorrupción. Esto es lo que queremos al final y esto es lo que tratamos de generar cuando hacemos estrategias de auditoría social. Entonces, los dejo con algunas conclusiones para investigación futura. Creo que es importante que en América Latina en general ha habido avances en temas de transparencia y rendición de cuentas. Yo vengo trabajando este tema desde hace 25 años y definitivamente hay avances importantes. Sin embargo, estos no son suficientes. El problema es mucho más complejo, el problema es mucho más potente. Hay mayor conciencia de transparentar el sector público y eso es importante. Los funcionarios y los políticos están más conscientes, obviamente, de que el tema de transparencia y rendición de cuentas hasta puede darles réditos políticos, pero sigue siendo un proceso, obviamente, en evolución. Hay cambio en los patrones de acceso a información. Hace 15 años, pocos países, incluyendo Guatemala, tenían leyes de acceso a información. Hoy, en América Latina, con pocas excepciones, la mayoría de los países tienen. Es otra cosa si se ejerce esa ley de la forma que se debería básicamente implementar. Creo que hay mayor conocimiento de la dinámica de la corrupción, que es compleja, pero poca evidencia, y aquí está el desafío para los académicos y estudiantes, poco análisis al interior del país. Necesitamos más evidencia para entender, obviamente, cómo podemos responder a temas de falta de transparencia y rendición de cuentas. Y ahí la universidad juega un papel fundamental. Y por último, hay más conciencia en la ciudadanía de su rol, pero necesita más herramientas y necesita más estrategias, y ahí está también otro rol para la universidad y estas iniciativas que están siendo apoyadas por programas como el UMG de USAID, que lo que se trata en última instancia es de darles a ustedes suficientes herramientas y conocimiento para que ustedes ejerzan ese liderazgo que se necesita
para no solamente manejar y gestionar los desafíos que les he mencionado, pero para seguir mejorando los niveles de democracia participativa. Lo dejo ahí básicamente. Muchas gracias. ¿Qué pasa con una sociedad guatemalteca multiétnica? En efecto, obviamente, por naturaleza, o sea, si utilizamos la democracia como el primer punto de entrada, eso implica pluralismo, implica de una u otra forma ideas de distintos sectores, de distintas personas, y por naturaleza, diría yo, es algo que puede ser obviamente multidimensional y multiétnico. Precisamente porque las comunidades en general, hoy en día, lo que decía en un momento, están siendo más heterogéneas, es importante encontrar consenso, encontrar negociación. En base a sus experiencias, ¿en qué países de América Latina ha tenido mayor impacto la transparencia y rendición de cuentas y por qué? Yo creo que en varios países podemos encontrar buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Hace poco, por ejemplo, en un proyecto nuestro en El Salvador, financiado por el AID, llevamos 2 experiencias a El Salvador de temas de transparencia y rendición de cuentas a nivel local. Uno el colombiano y otro el costarricense. Y aunque no lo crean, básicamente las estrategias de transparencia y rendición de cuentas, en particular a nivel local, son las que quizás tienen mayor impacto, porque son cosas que la gente ve, son cosas que de una u otra forma afectan la vida cotidiana y son simples, son cosas básicamente no complejas. ¿Qué es un gobierno abierto? Excelente pregunta. Gobierno abierto es una idea que sale de una alianza entre el gobierno de los Estados Unidos, del presidente Obama, y las Naciones Unidas. La gente estaba cansada de escuchar básicamente el tema corrupción, 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 y la gente que tenía como una cosa defensiva, ¿sí? Entonces abrieron una alianza que se llama la Alianza de Gobierno Abierto, donde no es, digamos, no es una cosa que todos los países participan. Hay una comisión que trabaja en Naciones Unidas que, bajo un criterio específico, los países pueden participar de esta Alianza de Gobierno Abierto. Y hay ciertos requisitos. Se tiene que comprometer el país que quiere participar a un plan de 5 años, tiene que involucrar a la sociedad civil y tiene que de una u otra forma estar comprometido a ser lo más abierto posible en las funciones de gobierno. Gobierno abierto implica gobierno transparente, gobierno que rinde cuentas, pero también está explícito que esa apertura la hace no el gobierno, sino la demanda ciudadana. Esa es la base del gobierno abierto. A mí me encanta. Así que léanla, búsquenla y vean qué está haciendo Guatemala básicamente en temas de gobierno abierto. ¿Qué implica el gobierno abierto? Implica no solamente colocar en los sitios web información fidedigna del gobierno, pero implica digerir, desagregar esa información. Primero, para la gente que no tiene acceso al internet. Segundo, si estoy hablando del presupuesto, no darme el presupuesto monstruo que no entiendo porque realmente no sé leer presupuesto, sino dame una fotografía de lo que tienes programado de gastar, qué has gastado y cuál es el impacto. Y lo otro es obviamente el tema de siempre estar proactivamente siendo transparente. Hay experiencias muy interesantes en México a nivel local, hay experiencias muy interesantes aquí en Guatemala, hay experiencias muy interesantes es decir, puedo nombrar a todos los países. El tema principal es que no escalan a nivel nacional, se quedan básicamente en el ámbito local.